Hola a todos, bienvenidos a este video en el cual resolveremos una pregunta de álgebra que se encuentra en la unidad 3 y su nombre es cajas. Antes de comenzar, recuerden que cada vez que ustedes ingresan a la aplicación van a aparece esta pregunta, pero los valores que van a tener van a ser distintos a los que veo en este video. De hecho, entre ustedes también van a poder ver valores distintos y pueden crear las formas que ustedes quieran para poder practicar el problema. Si quieren seguir el video con los valores que tengo acá, ancho 2x más 6, largo 4x más 7, alto 4x más 8, en la descripción voy a dejar el código para que lo puedan copiar. Entonces, el ejercicio que vamos a resolver es de caja. Y en este caso, el código para que puedan seguir con los mismos valores es el que aparece acá, pero quedará en la descripción del video para que solo copien y peguen donde corresponde. Recuerden que para copiar el código deben ir a este lugar en la aplicación donde dice código, presionan en pegar y automáticamente se escribe el código y tienen que aceptar y va a aparecer la misma pregunta, pero la misma pregunta con los mismos valores. ¿Ya? Entonces, la pregunta dice, considere la siguiente figura y aparece una caja con un ancho, un largo y un alto. Lo que alcanzamos a ver de esta caja son tres caras, una cara de color rojo, una cara de color verde y una cara de color azul. Y nos dicen que el ancho es 2x más 6, el largo 4x más 7 y el alto 4x más 8. Y con esto vamos a resolver las preguntas que aparecen a continuación. Entonces, primero vamos a anotar la información. Ancho es igual a 2x más 6. Tenemos largo, que es igual a 4x más 7. Y finalmente, alto, que es igual a 4x más 8. Lo que nos pide la pregunta A es calcular el perímetro de cada una de las caras. O sea, el perímetro de la cara roja, el perímetro de la cara verde y finalmente el perímetro de la cara azul. Para eso tenemos que saber cuáles son los lados de cada una de estos rectángulos. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar, a pesar de que no va a quedar muy bien, vamos a dibujar la cara roja. Y si vamos acá a la pregunta, la cara roja, los dos lados que tiene serían el ancho y el alto. Por lo tanto, las dimensiones de la cara roja sería el ancho, que es 2x más 6, y el alto, que es 4x más 8. Entonces, serán los valores que usaremos para resolver todo lo relacionado a la cara roja. Por otro lado, la cara verde, si vamos al dibujo, la cara verde que aparece acá tiene un lado que es el largo y el otro lado es el alto. Por lo tanto, el largo de la cara verde sería 4x más 7 y el alto 4x más 8.
Finalmente, para la cara azul, si vamos al dibujo, un lado de la cara azul es igual al ancho y el otro lado de la cara azul es igual al largo. Por lo tanto, en este caso sería 2x más 6 y el largo que es 4x más 7. Entonces, con esta información podemos resolver todas las preguntas. La pregunta A nos pide el perímetro de cada una de las caras. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente calcular el perímetro de cada una de las caras. Entonces, vamos a partir con la cara roja. El rectángulo de color rojo. Y rojo. Recordar que el perímetro es la suma de todos los lados y si nos fijamos en el rectángulo rojo, el ancho es 2x más 6, pero este ancho aparece abajo y en el lado superior. Y el alto, que es 4x más 8, aparece en ambos lados. Si queremos calcular el perímetro, que es sumar todos los lados de esta figura, tendremos que sumar 2 veces el 2x más 6 y también 2 veces el 4x más 8. Entonces, una forma fácil de calcular el perímetro para el rectángulo rojo sería multiplicar 2 veces el ancho, que es 2x más 6, y sumar 2 veces el largo, en este caso el alto, que es 4x más 8. O sea, vamos a sumar 2 veces cada uno de los lados. Entonces, ahora tenemos que calcular las multiplicaciones. Este 2 está multiplicando todos los términos del primer paréntesis. Está multiplicando al 2x y también está multiplicando al 6. Si calculamos término a término, 2 por 2 es 4 y se conserva la x. 2 por 6 es 12. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación aparece acá. 4x más 12. Por otro lado, el 2 que aparece en esta posición está multiplicando a todos los términos del segundo paréntesis. Eso quiere decir que está multiplicando al 4x y está multiplicando al 8. 2 por 4x es 8, positivo, por lo tanto queda más 8x, y 2 por 8 sería 16. Eso quiere decir que la segunda multiplicación, el resultado aparece 8x más 16. Finalmente, para poder reducir esta expresión, tenemos que reducir los términos que son semejantes. Esto quiere decir que vamos a sumar las x con las x y los números con los números. Por lo tanto, vamos a juntar el 4x con el 8x, en este caso 4 más 8 nos da 12. Entonces, 4x más 8x da 12x. Y además vamos a juntar los números con los números. 12 más 16, 12 más 16 nos da como resultado 28. Entonces, esta parte de acá sería 28. Y esa sería la respuesta final porque no podemos juntar el 12x con el 28. Vamos a calcular ahora el perímetro del rectángulo verde. La forma es exactamente la misma. En el caso del rectángulo verde tenemos 2 veces el 4x más 7 y también 2 veces el 4x más 8. Por lo tanto, la forma de calcular, similar a la anterior, sería 2 veces 4x más 7 más 2 veces 4x más 8.
Multiplicamos término a término, ya no lo vamos a hacer con tanto detalle como el anterior, pero sí recordar que el 2 que aparece aquí solo afecta al primer paréntesis, multiplica al 4x y al 7. Por otro lado, el segundo 2 afecta al segundo paréntesis, o sea, está multiplicando al 4x y también está multiplicando al 8. Entonces, si multiplicamos término a término, sería 2 por 4x, 8x, 2 por 7, 14. Luego, el segundo paréntesis sería 2 por 4x, 8x y 2 por 8, 16. Por lo tanto, el resultado nos quedaría de esta forma. Acá aparece la multiplicación del primer paréntesis y a este lado la multiplicación del segundo paréntesis. Luego tenemos que reducir los términos semejantes. Esto quiere decir que x con x, 8x más 8x son 16x, y también números con números, 14 más 16, 30. Entonces, 8x más 8x, 16x, 14 más 16, 30. Y esta sería la respuesta final para el perímetro del rectángulo de color verde. Para calcular el perímetro del rectángulo de color azul, la idea es la misma. Vamos a sumar 2 veces el lado 2x más 6 y vamos a sumar 2 veces el lado 4x más 7. Entonces esto va a ser 2 veces 2x más 6 más 2 veces el 4x más 7. Multiplicamos término a término, el 2 que aparece aquí multiplica cada uno de los términos del paréntesis, y el segundo 2 solo afecta al segundo paréntesis. En este caso al 4x y al 7. Multiplicando, el primer paréntesis sería 2 por 2, 4, se conserva la x, 2 por 6, 12. Luego es 2 por 4, 8x y 2 por 7, 14. Finalmente, juntamos las x con las x, los números con los números, 4x con 8x es 12x, y 12 y 14 da 26. Entonces, acá tenemos el perímetro del rectángulo de color azul. Entonces, aquí está la respuesta del rectángulo de color rojo, la respuesta del rectángulo de color verde y la respuesta del rectángulo de color azul. Esta sería toda la solución de la pregunta A. Vamos a pasar a resolver la pregunta B. En este caso, la pregunta B dice, ¿cuál es la expresión algebraica del área de cada cara de la caja? Quiere decir que con los mismos valores, los mismos lados que hemos considerado para la pregunta del perímetro, ahora vamos a calcular el área. Y recordar que el área de un rectángulo es lado por lado. Por lo tanto, en este caso va a ser la multiplicación de cada uno de los lados. Ancho y alto, largo y alto, o ancho y alto, dependiendo del rectángulo que estemos considerando. Entonces la pregunta B es el área de estos rectángulos. Vamos a resolver acá. Vamos a dividir un poco esto. Entonces vamos a calcular el área. Vamos a partir con el rectángulo de color rojo, y como el área es multiplicar lado por lado, y el rectángulo rojo los lados son 2x más 6 y 4x más 8, acá la multiplicación sería 2x más 6 multiplicado con 4x más 8.
En este caso, la multiplicación, al ser de dos paréntesis, se realiza de forma similar que las multiplicaciones anteriores. Por ejemplo, cuando multiplicábamos el 2 con un paréntesis, este 2 multiplicaba todo lo que estaba dentro del paréntesis. En este caso no tenemos solo un 2 multiplicando, sino que tenemos un 2x y también tenemos un 6. Y estos dos valores se están multiplicando a todo el segundo paréntesis. Por lo tanto, acá solo tenemos que ser ordenados y multiplicar término a término. Por ejemplo, el 2x que aparece en el primer paréntesis multiplica cada uno de los términos del segundo paréntesis. O sea, el 2x multiplica el 4x y el 2x también multiplica al 8. De hecho, vamos a escribir esa multiplicación. 2x por 4x, que es la primera multiplicación que aparece ahí. 2 por 4 es 8 y x por x queda x al cuadrado. Esto quiere decir que la primera multiplicación que calculamos, vamos a volver, esa multiplicación da como resultado 8x cuadrado. 2x por 4x, 2 por 4, 8, y x por x, x cuadrado. Luego, este 2x tiene que multiplicar el segundo término, que es 8. 2 por 8 es 16, y como ahora solo hay una x dentro de la multiplicación, entonces queda simplemente 16x. Y ese sería el resultado de la multiplicación que estamos calculando con el primer término, que es 2x. Ahora tenemos que realizar la misma multiplicación, pero considerando el segundo término, que es 6. Este 6 tiene que multiplicar a todos los términos. Primero multiplica al 4x, 6 por 4 es 24, y como solo hay una x dentro de la multiplicación, escribimos esta x. Luego, este 6 multiplica el segundo término, que es 8, y 6 por 8 es 48. Y aquí aparece el segundo resultado de la multiplicación. Una vez que realizamos la multiplicación, tenemos que ver si podemos reducir algún término. Eso quiere decir que tenemos que sumar las cosas que se puedan sumar. Números con números, x con x y x cuadrados con x cuadrados. Si nos fijamos acá, existen tres tipos de términos. Hay un término que está elevado a 2, la x está elevado a 2. Hay dos términos donde la x no está elevado a 2, solo aparece la x. Y hay un término que es solo números. Para poder sumar, o para poder juntar o reducir, estas tienen que tener la misma parte literal, o sea, las mismas letras y elevado a las mismas potencias. Eso quiere decir que el 8x cuadrado no se puede juntar con el resto, se mantiene. Por otro lado, 16x y 24x sí los podemos sumar porque ambos nos están diciendo qué cantidad de x hay dentro de la expresión. 16x, 24x nos da como resultado 40x en total. Y finalmente el 48 no puede ser mezclado con el resto de los términos, por lo tanto la respuesta final sería 8x cuadrado más 40x más 48. Esta sería el área, vamos a cambiar el color, el área del rectángulo de color rojo. De la misma forma, calculamos el área del rectángulo de color verde. En este caso, los lados son 4x más 7 y 4x más 8. 4x más 7 y 4x más 8. La idea es exactamente la misma. El primer término del primer paréntesis tiene que multiplicar cada uno de los términos del segundo paréntesis. Tiene que multiplicar al 4x y también tiene que multiplicar al 8. En este caso, 4x por 4x, 4 por 4 es 16, y como hay 2x, una en cada término, nos queda x al cuadrado. Para el segundo término, 4 por 8 son 32, y como solo hay una x, esta se conserva. Y estamos escribiendo un poco más rápido la respuesta, ya que la anterior se explicaba en detalle. Entonces,
16x cuadrado más 32x es la respuesta de multiplicar todo el segundo paréntesis por el primer término, que es 4x. Ahora, el 7 también tenemos que multiplicar término a término. Multiplicamos por el 4x y también multiplicamos por el 8. 7 por 4 son 28 y como hay una x dentro de la multiplicación queda 28x. Y 7 por 8 son 56, por lo tanto se conserva el resultado. 28x más 56 es el resultado de multiplicar 7 por el segundo paréntesis. Luego, igual que antes, podemos reducir los términos semejantes y en este caso solo podemos juntar las x con las x. 32x, 28x nos da como resultado 60x. Entonces 16x cuadrado se mantiene, más 60x más 56. Esa sería el área del rectángulo de color verde. Finalmente vamos a calcular el área del rectángulo de color azul. En este caso, las medidas del rectángulo de color azul es 2x más 6, 4x más 7. Siguiendo la misma idea que antes, tenemos que multiplicar el 2x término a término. Lo vamos a multiplicar por 4x y por 7. Luego, el 6 que aparece acá, lo vamos a multiplicar término a término, por 4x y después por 7. Entonces vamos a partir en orden, pueden ir comprobando los resultados. En este caso, 2x, el 2x vamos a multiplicar por 4x, 2x por 4x serían 8x cuadrado. Luego el 2x con el 7 sería 14x. Ahora pasamos al 6. 6 por 4x sería 24x. Y 6 por 7 sería 42. Todo tiene que estar al cuadrado acá. Luego reducir los términos semejantes. 14x con 24x pueden ser reducidos. Entonces nos queda 8x al cuadrado. 14x, 24x son 48. Perdón, 38x y más 42. Esta sería el área del rectángulo de color azul. Para pasar a la pregunta C, que nos pide el volumen, vamos primero a considerar, primero vamos a comprobar que todo esto esté bien resuelto. Acá, recuerden que en la parte superior donde está el nombre y dice forma 1, o la forma que ustedes tengan, dice soluciones y está apagado. Ustedes pueden prender las soluciones y revisar si las respuestas son correctas. Por ejemplo, en el caso de la pregunta A, rectángulo de color rojo o la cara roja, el perímetro es 2x más 28, que es exactamente el resultado que llegamos. En la cara verde, 16x más 30, que es el resultado que llegamos. Y finalmente 12x más 26. Por lo tanto, podemos ver que en el caso del perímetro, las respuestas son correctas. Para la pregunta B, que es el área, en el caso de la cara roja, 8x cuadrado más 40x más 48 es correcto. 16x cuadrado más 60x más 56 es correcto. Y finalmente la respuesta para la cara azul, 8x cuadrado más 38x más 42. Ahora sí, vamos a pasar a la pregunta C, que nos pide el volumen. Para esto tenemos que recordar que el volumen de la caja se obtiene multiplicando ancho por alto por largo. Aunque el orden no es relevante en la multiplicación,
lo vamos a calcular, en este caso, de esta forma. Ancho por alto por largo. Eso quiere decir que la multiplicación que tenemos que realizar es ancho, que es 2x más 6, por alto, que es 4x más 8, y finalmente el largo, que es 4x más 7. Entonces, con esta multiplicación podemos obtener la respuesta. Una recomendación para calcular volumen con este tipo de expresiones es que resuelvan primero dos paréntesis. Por ejemplo, calcular cuánto es 4x más 8 más 4, por 4x más 7. Una vez que calculamos este resultado, podemos agregar el multiplicar por el 2x más 6, que es el que sobra. Bueno, lo vamos a calcular paso a paso. Obviamente podemos usar el resultado de la pregunta anterior. Fíjense que 4x más 8 por 4x más 7 es justamente lo que calculamos para la cara verde. Eso quiere decir que cuando calculemos esta multiplicación, el resultado que vamos a obtener, el resultado que vamos a obtener va a ser el de acá, ¿sí? 16x cuadrado más 60x más 56. Porque son los lados que ya multiplicamos. Pero vamos a multiplicar de nuevo, así aprovechamos de practicar. Entonces, 12x más 6. Y esto va multiplicado por el resultado que vamos obteniendo de la multiplicación de los de 4x más 8 y 4x más 7. Entonces, multiplicando término a término, recuerden, siempre partimos por el x, el 4x por el 4x. Esto nos da como resultado 16x al cuadrado. Luego, 4x por 7. 4 por 7, 28. Se conserva la x. Luego, el 8 multiplica al 4x. 8 por 4 son 32 y se conserva la x. Finalmente, el 8 con el 7. 7 por 8, 56. Cerramos paréntesis, ya que este resultado completo queremos multiplicarlo con el lado que nos falta. Entonces ahora podemos reducir los términos semejantes dentro del paréntesis. 28x más 32 es 60, por lo tanto el resultado final sería 16x al cuadrado más 60x más 56. Entonces, esto nos daría este resultado. Esto quiere decir que los dos primeros paréntesis que acabamos de multiplicar nos da como resultado toda esta expresión, 16x cuadrado más 60x más 56. Ahora, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de los términos del primer paréntesis con los términos del segundo paréntesis. Eso quiere decir que este 2x que aparece acá tiene que ser multiplicado con el 16x cuadrado, luego con el 60x y finalmente con el 56. Después, el 6 que aparece acá tiene que ser multiplicado también por todos los términos, con el 16x cuadrado, 60x y 56. El orden en esta pregunta es muy importante, así que vamos a ir resolviendo paso a paso. Primero, vamos a multiplicar el 2x con el 16x cuadrado. Vamos a ir escribiendo el resultado acá. Entonces, multiplicamos 2 por 16 son 32 y nos queda x por x cuadrado. O sea, una x con las dos x que tiene el 16 nos quedaría 3x, o sea, x cubo. 3x multiplicándose que serían x cubo. En este caso, esto lo escribo así. Una vez que calculamos esa multiplicación, pasamos a la segunda multiplicación. 2x por 60, x.
2 por 60 son 120 y x por x es x cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría 120x cuadrado. Ahí. Finalmente, multiplicamos el 2x con el último término que es 56 y eso nos da 112. 2 por 56 sería 112. Y toda esta expresión que aparece acá es el resultado de la multiplicación que acabamos de hacer de el primer término que es 2x con todo el paréntesis. Ahora tenemos que realizar la segunda parte, que sería multiplicar el 6 con todos los términos del segundo paréntesis. Eso quiere decir que vamos a multiplicar el 6 primero con el 16x cuadrado y esto nos da 6 por 16 son 96 y el x al cuadrado se conserva. Luego el 6 multiplica al 60x y 6 por 60 son 360 y se conserva la x. Finalmente el 6 se multiplica con el 56 y 6 por 56 nos da 336. Eso quiere decir que una vez que realizamos estas tres multiplicaciones, el resultado que aparece acá sería la respuesta. Ahora, como en las preguntas anteriores, cuando calculamos el área, lo que tenemos que hacer es reducir los términos semejantes. En este caso, los términos semejantes, para que podamos unirlos, o sea, los términos, para que los podamos unir, tienen que ser semejantes. Eso quiere decir la misma letra, la misma parte literal, pero también el mismo exponente. Eso quiere decir que ese x elevado a 3 no se puede mezclar con el x elevado a 2, ni se puede mezclar con el x. Aquí este 112, dije que era 112x, pero no escribí la x, ahí está el resultado bien escrito. Entonces, para esta parte tenemos que considerar que el 32x no puede ser mezclado con el resto, pero los x cuadrados, como este 120x al cuadrado, sí puede ser mezclado con este 96x al cuadrado. Y los x, como este 112x, como este 112x que aparece aquí, sí puede ser mezclado con este 360x que aparece allá. Y el 336 obviamente no puede ser mezclado con las letras. Por lo tanto, el resultado final sería 32x elevado a 3 más 120x cuadrado más 96x al cuadrado son 216x al cuadrado. Y los 112x más 360x serían 472x. Finalmente el 336 se mantiene. Entonces, estos resultados que aparecen acá es de conservar el 32x elevado a 3, de sumar los términos que tienen x al cuadrado, de sumar los términos que tienen x y de conservar el número que es 336 porque no puede ser mezclado con las letras. Y en este caso, entonces, el volumen sería 32x al cubo más 216x cuadrado más 472x más 336. Pasamos entonces a ver la pregunta D. Bueno, podemos revisar la respuesta. Y en este caso, 32x cubo, 216x cuadrado, 472x y 336. Finalmente, la pregunta D dice, si x es igual a 3.7 o 3,7, ¿cuál es el volumen de la caja? En esta pregunta nos están pidiendo que reemplacemos el valor de x por 3,7. Eso quiere decir que en cada lugar donde aparece una x en la fórmula del volumen,
tenemos que reemplazar esa x por un 3,7. Entonces nos dicen que x es igual a 3,7. Básicamente, lo que tenemos que hacer, vamos a copiar toda esta fórmula, es cambiar los valores, el valor de x. Por lo tanto, acá, este 3,7 es el valor por el cual tenemos que reemplazar la x. O sea, aquí donde está la x, tenemos que escribir 3,7. Donde está la x acá, también tenemos que escribir 3,7. Y donde está la x acá, tenemos que escribir 3,7. Por lo tanto, esto nos va a quedar 32x al cubo, o sea, 32 por 3,7 al cubo, 3,7, luego la x también, del x cuadrado también debe ser cambiada por 3,7, finalmente la x del tercer término también es cambiada por 3,7. Entonces lo único que hemos hecho es en cada lugar donde hay una x, ahora escribimos un 3,7. Recuerden que entre un número y una letra, si no existe operación, quiere decir que es una multiplicación. Por eso 32x cubo queda como 32 por 3,7 al cubo. En el caso que sean números los que están juntos, es obligación que escriban la multiplicación. Con una letra no es necesario, pero con un número sí. Entonces, al ingresar todo esto a la calculadora, podemos obtener el resultado que nos están pidiendo. En este caso, sería 472 por 3.7, 336, 6.660,336. Ya podemos escribir acá. 6.660,336. Y ese sería el volumen de la caja si el valor de x fuera igual a 3,7. Podemos comprobar si el resultado es correcto. Y en este caso, si es correcto, 6.660. Aquí aparece 34 porque se aproximó a 2 decimales. Nosotros lo dejamos en 3,36. Ambos resultados son correctos. Así que eso, recuerden que si quieren ver esta pregunta con los números que estamos trabajando, el código que tienen que pegar, que es el que aparece acá arriba, será dejado en la descripción del video. Espero que les haya servido, que hayan podido entender o que sea un comienzo para que puedan practicar este tipo de ejercicios y nos vemos en un siguiente video. Que estén bien.